20, versículo 5, Proverbs 20, verse 5, Proverbio 25, y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Lo leo en inglés porque es cortito. Counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding will draw it out. Amado Dios, Padre, te hemos adorado ya, Padre, a través de cánticos, del estudio, de las ofrendas, de cumpleaños, Padre. En este momento te adoramos mediante la predicación de tu palabra. Ya te hemos pedido, Padre, al principio que tu Espíritu haya trabajado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Así que, Señor, estamos en tus manos dispuestos a ser transformados por tu palabra, Señor. Por lo que tu Espíritu haga en nuestras vidas. Tú conoces la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, la condición de cada uno de nosotros. Así que, Señor, como barro en tus manos, moldéanos. Haznos, Padre, cada día más conforme a esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. Que cuando salgamos de aquí en este día de hoy, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino que tu Espíritu nos inste, Señor, nos compele a, Padre, poner por obra lo que vamos a escuchar de tu palabra hoy. Ahora te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Otro domingo hemos estado hablando, hermanos, ¿verdad? Algunos domingos atrás, acerca de la comunicación. Previous Sundays, we have been talking about communication. Y quiero que hagamos un repaso corto de lo que hemos dicho hasta ahora. I want to make a short summary of what we have said so far. Vimos, hermanos, que la comunicación consiste por lo menos de 3 partes. Lo más básico, que es una transmisión. Okay. Hay un agente que es el que transmite. We saw that there are at least 3 parts to communication. There's an agent that is the transmitter. That's the one that's going to transmit the message. Está obviamente el mensaje que es transmitido. There is the message that's being transmitted. Y hay un destinatario, ese es el que recibe el mensaje. There's a receptor. This is the person that receives the message. So 3 parts. 3 partes en la comunicación. Vimos también, hermanos, que la comunicación es tanto verbal como no verbal. Por ejemplo, la comunicación no verbal es cuando hacemos gestos, señales, expresiones faciales, el lenguaje corporal. ¿Qué está diciendo nuestro cuerpo en la posición que nos paramos o en la manera en que estamos actuando? Eso es lenguaje no verbal. Usted puede decir mucho con ese tipo de lenguaje, ¿verdad? We saw also that communication is verbal as well as non-verbal. And if you remember, non-verbal communication has to do with gestures, facial expressions, your body language, your posture, the way you're acting. All those things also convey a message. ¿Verdad? Usted puede decir una cosa verbalmente, pero con su expresión o su gesto puede estar contradiciendo o fortaleciendo lo que está diciendo. You could be saying something verbally, but with your body language, your facial expressions, your gestures, you could be contradicting it. Or you can be confirming it. It depends, right? O sea que es importante también. Otras palabras, vayan poniendo esto, hermanos, en práctica. Porque como creyente, no solamente verbalmente tenemos que hablar como creyentes, sino que tenemos que reflejar, ¿verdad?, la expresión que va a la par con esa comunicación verbal.
So I want you to consider this because as believers, not only are we to say things that are spiritual, that are biblical, that we talk like Christians should, but our expression, our body expression should match it also. It should be guided by the scriptures also. O sea que nuestras expresiones físicas, cuando nos comunicamos, deben de estar paralelas a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Cuando hablamos, hermanos, si se supone que nuestro hablar no sea amenazante a las personas, pues nuestro físico debe de reflejar eso. Que no seamos amenazantes a las personas. Debe de haber una sonrisa. Debe de haber un rostro de que muestre paz, alegría, sonrisa, gozo, ¿verdad? Todas esas cosas. Hermano, la Biblia nos enseña que nuestro hablar debe ser influenciado por la palabra de Dios. Y eso, hermanos, envuelve el meditar en la palabra de Dios. Hay que meditar en lo que ella dice para que desarrollemos, hermanos, esa conducta en nuestro ser. Eso lo vimos en el Salmo 19:14. So, another thing we learned was that our speech must be influenced by the Word of God. And that required meditating continuously on the Word of God. Psalm 19:14 was the passage that was foundational for that sermon. Hay dos cosas, hermanos, o al menos hablamos de dos cosas, ¿verdad? Discutimos dos cosas que hacen que la comunicación sea positiva. Una de ellas es hablar con gracia y la otra que sea sazonada con sal. So there are two things that we discussed that make a communication positive. One of them we said was to speak with grace, and the other one was that it should be seasoned with salt. Lo que esto quiere decir, hermanos, para ponerlo en otras palabras, es que nuestro hablar debe ser espiritual, debe ser sensible, debe ser amable, debe de ser fuente de bendición y debe de ser una influencia purificadora. What this, if you put this in other words, what this means is that our speech, our communication, must be spiritual, it must be sensible, it must be kind, it must be a source of blessing, and it must be a purifying influence. Eso lo vimos, hermanos, en Colosenses 4:6, que fue el versículo fundamental para ese mensaje. And the foundational verse for that passage, when we exposed that sermon, was Colossians 4:6. También, hermanos, exploramos cosas que pueden hacer la comunicación negativa. We also looked at things that could make communication negative. Y vimos en Proverbios 12:18, hermanos, que las palabras del hombre pueden ser como golpes de espada. So we saw in Proverbs 12:18 that the words of man could be like the strikes of a sword. They can be damaging. They can be hurtful. Pueden hacer daño, hermanos. Pueden causar dolor. Esa es la comunicación negativa. Ahora, hay una comunicación positiva que puede causar dolor. Por ejemplo, cuando usted le dice la verdad a través de la Biblia a una persona que está en desobediencia, le va a doler. Pero eso es bueno. Eso es bueno, hermanos. Porque eso lleva a la medicina. Porque a la misma vez nos dice ese mismo salmo que sus palabras pueden ser medicina. And when we say that words can be hurtful, we have to consider that sometimes positive communication can also be painful. When somebody is in disobedience and you speak to these persons the truth, the scriptural truth, it may cause some pain, but that is good. It is good pain. It is the pain that seeks medicine. And the Psalm says that your words could be medicine. So we saw that also. Así que vimos eso también, que pueden ser como golpes de espada, pero también pueden ser medicina, ¿verdad? O sea que eso es una opción. El problema es, hermanos, cuando nuestra comunicación es negativa, cuando es ofensiva intencionalmente.
cuando ofendemos con intenciones, cuando respondemos de la manera equivocada, cuando nuestro tono de voz puede ser un poco amenazante o puede ser un poco grosero o puede ser irrespetuoso, todo eso es comunicación negativa. So our communication can be negative when you intentionally offend somebody, when your words are the wrong kinds of words, when your tone of voice is not the right tone of voice, when you're rude. That can be negative communication. Y hoy, hermano, vamos a explorar el área de la comunicación que posiblemente sea la más importante de todas. Today we're going to explore that area of communication that may be the most important part of communication. Okay? Y es el escuchar. And that is listening. Noten que usé la palabra escuchar. La palabra escuchar y la palabra oír, aunque son similares, tienen diferentes implicaciones. The word listening and the word hearing are similar, but they have different implications. Yo me recuerdo cuando yo iba a la escuela en Puerto Rico que la maestra de inglés nunca nos decía hear, nos decía listen y se agarraba la oreja. Y ella nos explicaba, eso quiere decir que quiero que pongan atención. When I was in school in Puerto Rico, my English teacher would say, she wouldn't say hear, she would say listen and grab her ear, pull it. And then she said, what that means is that I want you to pay close attention. O sea que el escuchar envuelve, hermanos, algo más que meramente oír. El escuchar envuelve procesar lo que está oyendo la persona. So listening involves much more than just hearing. It involves processing the information that is going through. Usted y yo podemos escuchar un sonido ahí afuera y posiblemente yo lo ignore. Lo oí, pero no le puse atención a interpretar a ver qué clase de sonido pudo ser. Y puede que usted me diga, ¿usted escuchó el accidente que ocurrió ahí afuera? Y yo le puedo preguntar, ¿pero qué accidente? Oí, pero no escuché, no puse atención, no procesé esa información. O sea que estamos viendo que hay una diferencia entre oír y escuchar. So there's a difference between hearing and listening. You could hear a sound out there, I could hear it, and I may ignore it. I just heard it but ignored it. I could be distracted by anything else. And you could ask me, did you hear that accident? I could say, what are you talking about? Because I didn't pay attention. I heard a sound, but it wasn't clear enough to me because I was focused on something else. I wasn't listening, processing that information, interpreting that information. Hermanos, el escuchar es clave en la comunicación. Listening is key in communication. Las relaciones, hermanos, mejoran cuando se toma el tiempo para escuchar. Relationships improve when you take the time to listen. Muchos matrimonios, hermanos, muchos matrimonios disfrutarían de más comprensión mutua si ejercitaran esa arte, ese arte de escuchar, escucharse mutuamente. A lot of the marriages would enjoy more mutual comprehension if they would exercise the art of listening. Not just hearing, listening. No es el oír solamente, sino el escuchar. Creo también, hermanos, que los hijos serían más respetuosos si ejercitáramos con ellos el arte de escucharlos. I think that our children would be more respectful also if we exercise the art of listening to them. Muchas veces, hermanos, cuando un niño tiene un problema y nosotros lo tomamos como algo pequeño y decimos, no te preocupes, eso son cosas pasajeras, pero no nos sentamos a hablar con ellos, a ver exactamente por qué están pasando ellos, qué sentimientos están pasando, qué están pensando ellos. Muchas veces luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es tan rebelde conmigo? ¿Será? No estoy diciendo que esto
sea necesariamente lo que es, pero preguntémonos, ¿será que no estoy ejercitando ese arte de escuchar a mis hijos? So we gotta ask ourselves when our children have something to tell you and you just kind of let it go. They're going through a problem and you say, oh, don't worry about it. It'll pass. But have you sat down with them to ask them what's going through your mind? How are you feeling? I want to know how you feel. Because maybe we can work this out. Hermanos, eso puede ser una clave a las cosas que están pasando hoy en día con esta sociedad, que hay niños tan desobedientes, tan rebeldes. Los problemas, hermanos, en las relaciones también disminuyen si se practica el escuchar. Problems in relationships, they minimize when we practice listening. Escuchar disminuye los malos entendidos. Listening minimizes misunderstandings. Hay veces que alguien le dice algo a usted y usted escuchó solamente una palabra en toda esa oración. Se ofendió por esa palabra, pero sin analizar el resto. Y entonces hay un malentendido y de ahí vienen las guerras, ¿verdad? Y los enojos y los pleitos. Somebody can tell you something and you only paid attention to one of the words in the whole sentence and you become offended because you didn't look at the whole sentence, the whole context that would have given you enough information to realize that you shouldn't have been offended. And these things can lead to anger and fights, misunderstandings. Y hermanos, naturalmente estamos inclinados a no escuchar. We're naturally inclined to not being listeners. Note que yo usé la expresión ahorita, el arte de escuchar. You notice I use the expression, the art of listening, or practicing to listen. ¿Cuántos aquí son artistas? How many of you are artists here? No músicos, no músicos. Artistas, pintores. Ninguno, ¿verdad? Y si tomamos una brochita con los colores y empezamos a pintar, puede que dibujemos un paisaje, ¿verdad? No queda muy bonito, pero la próxima vez lo hacemos mejor. Y la siguiente vez, un poco mejor. Y seguimos, y cuando venimos a ver, lo tenemos casi perfecto. Escuchar es un arte que se perfecciona. So use the analogy of art. You're not an artist, you're not a painter. But if you grab a brush and some paint and you start painting a picture of nature, it might not be too good the first time, but you do it the next time, it might come out a little better. Then you do it again and it comes out even better. And you keep practicing until it comes out almost perfect. Listening is just the same way. It's an art that you got to practice. And you become better and better at it. Hermanos, el problema, hermanos, es que como nosotros estamos inclinados a responder sin escuchar toda la historia, eso es lo que se le llama responder apresuradamente. No escuchamos toda la historia, nos adelantamos, no analizamos lo que se nos está diciendo, cortamos a la persona a mitad de la conversación para inmediatamente dar nuestra opinión. ¿Okay? Y entonces lo que sucede es que no analizamos detalladamente lo que se nos dijo. Oímos, pero no escuchamos. And so we have the problem of being naturally inclined to respond too hastily, too quick, meaning that we don't let the person finish and we're already giving an opinion. We don't take the time to listen to the whole story, or we don't take the time to analyze what was told to us so that we can formulate the right judgment. And so when we answer like that without analyzing the details, we can make mistakes, in our opinion. Proverbios 18:13, Proverbs 18:13.
Dice que el que responde palabra antes de oír le es necedad y vergüenza. This is Proverbs 18:13, that he that answers the matter before he hears it, it is folly and shame unto him. Hermanos, esos son los que responden apresuradamente. Y el problema que nos presenta ese versículo es el de dar una respuesta impulsiva. The problem that this verse is giving us is of that in which you give an answer too quick, when it's an impulsive answer. ¿Ustedes conocen a alguien en la Biblia que era impulsivo? Do you know somebody in the Bible who was impulsive? Pedro. El apóstol Pedro a cada rato metía las patas y si tuviera 4 las metía las 4. Peter was always putting his foot in his mouth. Apóstol Pedro, hermanos, en un momento le dijo a Jesús que cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y muchos me abandonarán, ¿qué dijo Pedro enseguida? No, Señor, no hagas eso. Yo no te abandonaré. Y Jesús le dijo, ay, Pedrito, cuando el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, ya me vas a negar 3 veces. Se apresuró sin analizar la situación, ¿verdad? Y sabemos la historia. And so Peter, he told Jesus, when Jesus told his disciples that the Son of Man is going to be delivered and he's going to be crucified and everybody's going to leave me. What did Peter say? Lord, if everybody else leaves you, I will never leave you. He didn't take the time to analyze what Jesus was saying. I'm going to be crucified. Meaning, if you happen to be with me, you're going to be taken too. And Peter didn't consider that. He says, I will never leave you. Yet Jesus said, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Fue el primero que lo dejó, ¿verdad? Así, hermanos, que no cometamos ese error de impulsividad. Let us not be impulsive. Ese fue el error de Pedro. That was Peter's error. Hermanos, a veces respondemos sin considerar toda la historia, como mencioné antes. Sometimes we respond without considering the whole story. There's more to the story. Y lo que sucede, hermanos, en este Proverbio 18:13, que dice que le es necedad y vergüenza, es que cuando respondemos sin escuchar, podemos dar la respuesta equivocada. Y como eso causa fatuidad o necedad y oprobio, ¿verdad? La versión mía dice necedad, es que da una mala impresión de usted. Usted tiene una mala impresión cuando da la respuesta equivocada. When you respond without listening, the reason that the proverb here says that it is a folly and shame unto him is that you are not representing yourself right, because you're giving the wrong answer, and so you're giving the wrong impression about yourself. Now people are going to judge you according to that. It's shameful. It's a folly unto you. Es vergonzoso, hermanos, que luego las personas tengan de usted una impresión equivocada porque cometemos el error de responder sin considerar toda la historia. Te puede dar una opinión errada o hacer un juicio equivocado. You can give an erroneous opinion or make a wrong judgment. Usted puede hacerle daño a la persona, hermano, si usted da el consejo equivocado. You can hurt a person if you give the wrong advice because you didn't consider everything. No es bueno apresurarse a responder, hermanos. It's not good to be quick to answer like that. Ahí mismo en el Proverbio 18, versículo 2, nos dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Hermanos, no parezcamos necios en inmediatamente revelar nuestro corazón sin escuchar primero. It says in 18:2, Proverbs 18:2, a fool has no delight in understanding, but that his heart may discover itself. Hay que tomar el tiempo de entender, de recibir primero
la inteligencia para entonces poder responder adecuadamente, ¿verdad? So that we can answer adequately. El escuchar, hermanos, requiere paciencia. Listening requires patience. Y eso es algo, hermanos, que no todos la tienen. Y aún los que la tienen, hermanos, es una virtud que les ha costado mucho tenerla. Patience is something that not everybody has. And even those who have it, it's a virtue that has cost much for them to have. Escuchar, hermanos, requiere amor. Listening requires love. Cuando usted ama, hermanos, usted es paciente. When you love, you're patient. Si usted está dispuesto a amar a una persona, a escucharla, tiene que estar dispuesto a ser paciente. If you're willing to love a person, showing that love through listening, then you're going to be willing to be patient. Those two go together. Esos dos van juntos, hermanos. El amor y la paciencia. En 1 Corintios 3, hermanos, que es ese capítulo del amor tan precioso que Pablo escribió, nos dice en los versículos 4 al 6 que el amor es sufrido, que el amor sufre, que espera y que soporta. O sea que el escuchar requiere paciencia. Y la paciencia es sufrir, esperar y soportar. Eso es amar, hermanos. Usted quiere ejercitar el amor, escuche a su familia, escuche a su esposa, escuche a su esposo, escuche a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos en Cristo. Eso es ejercitar el amor. And I said that listening requires patience. And listening requires love. Those two are tied together. 1 Corinthians 13, that chapter that Paul wrote, one of the most beautiful chapters on love. In verses 4 and 6, it says that love is suffered, love suffers, love waits, and love, the third word there, I'm trying to think of the right word, is patient, in other words. It can take the hurt. You know, it's related to waiting, to being patient. I can't think of the right English word right now, so you're going to have to forgive me. But love expresses patience because it's willing to endure. Endure, that's it. It endures. I don't know what happened. It endures. It suffers. It waits. That's what it takes sometimes for listening. Because somebody can be telling you a long story. And it requires endurance, patience, listening, waiting. Okay? El amor, hermanos, cuando se nos está hablando, puede que se nos esté contando una historia muy larga. Hay que escuchar, tomarse tiempo, tener paciencia, ¿verdad? Soportar. Y eso, hermano, no es algo que viene natural. Eso es algo que requiere disciplina y esfuerzo. That is not something that comes naturally. That is something that requires discipline and effort. Es un arte que requiere práctica. It is an art that requires practice. Okay. Volvamos al versículo fundamental que comenzamos leyendo, que fue Proverbios 25. Let us go back to our foundational verse, which is in Proverbs 20, verse 5. Y nos dice ese pasaje que las palabras o el consejo es como que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. That passage tells us that the counsel, the words, are like what? Like deep water in the heart of man. La idea que nos está dando este pasaje, hermanos, acuérdense que los israelitas
vivían en áreas áridas. ¿Okay? Y ellos tenían que construir cisternas. Ya mismo hablamos de eso. Quiero leer el capítulo 18, versículo 4. Let's go back to Proverbs 18, verse 4. Porque yo quiero que veamos bien, hermanos, cómo la Biblia se confirma ella misma. Y en el 18:4 nos dice que las aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. En el 25 dice que es el consejo en el corazón. En el 18:4 nos dice que son las palabras en la boca. Pero acuérdense que Jesús dijo que de la abundancia de dónde habla qué. En otras palabras, la boca y el corazón están relacionados. ¿Okay? Y los proverbios nos dejan saber que lo que está en el corazón y sale por nuestros labios, eso viene de una profundidad. Eso es tan profundo como las aguas profundas. Está escondido. So I want you to notice that Proverbs 18:4, it says that the words of a man's mouth are as deep waters. Proverbs 25 says that the counsel is like deep water in the heart. 18:4 says that the words are like deep water. Jesus said that out of the abundance of the heart speaks the mouth. So there's a relationship between words and the heart. Una relación entre las palabras y el corazón. Por eso cuidado con lo que usted diga, hermanos. Porque puede estar revelando cosas de su corazón que usted no quiere que nadie sepa. Careful with your words because you may be revealing things in your heart that you don't want anybody to know. Si hay algo oculto en su corazón que no es bueno, eso es entre usted y Dios. Amén. Pero cuando usted lo habla a otros, se convierte luego en rumores y en chismes, y usted no quiere eso. So if there's something hidden in your heart that is not good, that's between you and God. You got to fix it with Him. You got to talk to Him about it. Because the moment you let out that hidden thing, that secret, it could turn into a rumor. And it could damage you. Careful with what you say. Careful how you say it. Cuidado con lo que diga y cuidado cómo lo diga. ¿Ven? Y nos dice que son como aguas profundas. So we are told that it's like deep water. Deep water. Y esto nos deja saber, hermanos, que el consejo del hombre y sus palabras son sinónimos, ¿verdad? Como vimos. So these are synonyms. The counsel of man and the words of man. They're synonyms. Y lo compara con aguas profundas. And it compares it to deep waters. Aquí hay una metáfora, ¿verdad? Yo quiero dar dos ilustraciones. I want to give two illustrations. Para que comprendamos lo que nos está diciendo Salomón en este proverbio. El primero es si usted está buscando un tesoro en lo profundo de la mar. The first illustration I want to give to understand this is if you're looking for treasure in the depths of the ocean, the depths of the sea. Usted sabe que se requiere búsqueda, se requiere planificación, disposición, esfuerzo, perseverancia. Hay cuidado que hay que tener también, ¿verdad que sí? Hay riesgos. En otras palabras, hermanos, de esa misma manera, cuando usted está buscando en las profundidades del corazón del hombre, tiene que tener esa devoción, tiene que tener esa perseverancia, esa búsqueda, estar dispuesto, poner el esfuerzo, pero a la vez tiene que tener cuidado. Puede ser peligroso. Puede salir la información equivocada que usted no necesitaba oír. Puede que salga algo que haga más daño que bien. O sea que hay que tener ciertos cuidados. Hay ciertas cosas que son privadas, que son confidenciales y hay que respetarlas cuando estamos escuchando. Hay momentos en que no podemos obligar a la persona a
decirnos más de lo que ellos están dispuestos a decir. Okay? Esto es un proceso, hermano, que requiere delicadeza. And so, in the same manner, you have to be persevering, you have to seek, you have to be in the disposition, put the effort, but also you have to be careful. There are dangers when you are seeking the secrets of a person. There are things that you don't need to hear. There are things that are private, confidential, that you need to respect because it could cause damage. It could cause harm. La segunda ilustración, hermanos, lo había mencionado ya. Las cisternas que los israelitas construían. Y los pozos son similares. El pozo lo que tiene es que el agua es subterránea. Y se construía, ¿verdad?, un agujero que llegara hasta donde estaban las aguas para tener acceso al agua. La cisterna era que los israelitas construían estos túneles subterráneos y los cavaban grandes abajo para que tuvieran un almacén y los sellaban bien con, no era cemento, pero usaban algo para cimentarlo, y entonces se colectaba la lluvia y lo usaban como pozos. La ilustración está hablando de lo profundo. El agua de los pozos venía de las profundidades. El agua de las cisternas estaba en las profundidades. Y usted sabe que para sacar el agua del pozo, ¿qué se necesita? Un balde y una soga. Una cubeta, un balde y una soga. Y se echan, cae a las profundidades, se llena de agua y después hay que ¿qué? Ahí es que usted empieza a hacer ejercicio para los bíceps y los hombros y la espalda. Se toma esfuerzo, perseverancia, ¿verdad? Tiene que tener cuidado que no se caiga el pozo también. ¿Okay? O sea, las mismas cosas necesarias que di en la primera ilustración hacen falta cuando estamos hablando del pozo o de la cisterna. Déjenme traducir para no quedarme muy atrás. Same thing happens in the second illustration. A well is something that there's water under the earth, so many feet under the earth, hundreds sometimes. And people would build a tunnel to access that water. That's a well. The other is a cistern, which is similar, but there's no water underneath. The people would build this tunnel, and then they would build this immense reservoir, and then the rain would collect in there, and it worked as a well. So what do you need in order to access that water once you build that well or that cistern? You need a bucket and a rope, right? You throw the bucket in there, it goes to the depths of the well, those deep waters. The bucket gets filled and you pull it up. But you need to put effort in it. It takes perseverance. And you have to be careful not to fall over. You have to have the same cares that the previous illustration. You have to be careful. You don't want to fall deep in those waters because it's damaging. Okay? Lo mismo sucede, hermanos, cuando usted está escuchando. Usted está buscando las profundidades del corazón de la persona. You are seeking the depths of the heart of man. Hay que tener esa perseverancia, la paciencia, el amor, la dedicación, hacer el esfuerzo, pero sin entrar en las áreas peligrosas. Especialmente cuando son áreas que se pueden convertir en chismes, cuando son áreas que pueden crear enemistades, cuando son áreas que pueden causarle dolor al que está hablando o al que está escuchando, que pueden comprometer al que está escuchando con el que está hablando de una manera que no era conveniente. Hay que tener cuidado. And so listening requires patience, love, effort, dedication. Seeking, it requires a search. But at the same time, you have to be careful. You don't want to go so deep in the heart that it may result in gossip.
You don't want to go so deep that it may end up hurting the person who's talking, or it may end up hurting the person who's listening. You don't want to go so deep that it might compromise you or commit you to something that was not appropriate for you to commit with. You have to take the cares also of listening, but with caution. Tenemos que escuchar, pero también ser precavidos, hermanos. ¿Okay? Así que escuchar es similar, hermanos, a buscar aguas de las profundidades. So listening is similar to getting water from the depths. Así que, hermanos, no solo incluye el oír, sino también incluye el meditar lo que usted oyó. It's not just hearing what the person said, but to meditate on what the person said. Okay? Hay que hacer preguntas, hermanos. Cuando una persona le dice algo a usted y usted no tiene suficiente información, tiene que preguntar. If somebody tells you something and you don't have the whole counsel, the whole idea, then you got to ask questions. Así es como usted echa la cubeta en el pozo, haciendo preguntas. That's how you throw the bucket in the well, by asking questions. Y hermanos, aquí, cuando usted está haciendo esto, es de suma importancia la palabra de Dios. When you are engaging in this, the Word of God is of utmost importance. En Hebreos 4:12, hermano, nos dice que la palabra de Dios, lo conocemos, dice que es como espada de doble filo. Hebrews 4:12 tells us that the Word of God is like a two-edged sword. Y nos dice que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. We're told that the Word of God is the one that discerns the thoughts and the intentions of the heart. Siempre haga uso de la palabra de Dios, hermanos, en su manera de hablar, en sus preguntas, porque es con la palabra de Dios, hermanos. Si usted se para ahí, nada le puede salir mal, porque la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y la persona se va a ver forzada a hablar conforme a lo que la palabra de Dios le está exigiendo. You need to stand on the Word of God, because when you're talking to the person and you're asking and you're listening, the person will be forced to reveal things according to the Word of God. The Word of God demands certain things. And so the person has two choices. Either they will answer or they won't. La persona va a tener dos opciones, o contesta o no contesta. Hay ocasiones en las que usted está hablando con una persona, hermanos, y cuando está utilizando la verdad de la palabra de Dios para traer a esta persona a razonar, la persona puede que pare y diga, no, espérate, esto está yendo muy lejos ya y me van a pillar. Okay? There are times when you're talking to somebody and you're confronting a certain situation with the Word of God, the person may say, I'm going to stop here because I'm going to get in deep trouble if I keep talking to this person. Because everything they're telling me is truth. Comes from the Word of God. It's discerning my thoughts. La persona puede decir, esta persona me está hablando, buscándome, inquiriendo, indagando con la palabra de Dios. Y me voy a meter en problemas porque me va a sacar a la luz cosas que están en mi corazón que yo no quiero revelar. Eso es bueno, que la palabra de Dios está haciendo eso, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. So it is the Word of God that will do that. ¿Usted se ha fijado, hermanos, cómo los detectives y los abogados obtienen la información que ellos necesitan? Es a través de preguntas. Have you noticed how the detectives and the lawyers get the information they need? It's through questioning, through asking questions. Por eso es importante, el escuchar requiere, hermano, que usted pregunte, requiere indagar. Listening requires to ask questions, to inquire, para que usted tenga la información necesaria. Escuchar, hermanos, es lo que nos lleva al entendimiento. Por eso es que dice ahí en Proverbios 25 que el hombre entendido lo alcanzará. In Proverbs 25 we're told that the man of understanding
will draw it out, will draw out the counsel out of the heart. Hermanos, en mi trabajo de capellán, cuando estoy hablando con una persona de alguna crisis que tiene, yo no soy ligero en decirle, pues lo que tienes que hacer es esto, esto y... No, porque la persona es la que tiene que decidir lo que va a hacer. Lo que yo hago es hacerle preguntas a la persona. ¿Y qué tú crees que te está causando este problema? La persona misma se contesta. ¿Y qué tú crees que debes de hacer? Y la persona se contesta. O sea, es asunto de escuchar, hermanos. Prestar atención y hacer preguntas. Y la persona saca de su corazón a través de preguntas todas las situaciones. Y muchas veces ellos mismos se contestan y usted no tiene que hacer nada. Exacto. Sino dejarse llevar por la palabra de Dios, preguntar y ayudar a la persona a ver las cosas con claridad. Es ayudarles a ver. Eso es lo que yo hago como capellán, hermano. Ayudar a las personas a ver un poco más claro algo que no están viendo claro. Pero no voy a decirle esto es lo que tienes que hacer, porque después si le sale mal, ¿de quién es la culpa? Pues ¿qué me toca a mí? Escuchar. Escuchar. As a chaplain, that's what I do. I ask questions. And by asking questions, I help people. I lead them to get the answers that they're looking for. So asking questions is a very good tool of listening. Hacer preguntas es una de las mejores herramientas para escuchar, hermanos. El hombre entendido alcanzará el consejo del hombre en su corazón. The man of understanding will reach that deep counsel. Otra cosa, hermano, cuando usted esté escuchando, observe el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal, las expresiones faciales. ¿Está nerviosa la persona? ¿Está alegre? ¿Está triste? Es posible que las expresiones faciales le indiquen a usted que posiblemente la persona está mintiendo. Y así usted no cae en una trampa. You have to pay attention to the facial expressions, the body language. Is the person nervous? Is the person happy? Is the person sad? You know, sometimes you can tell when a person is lying. Yo tengo mucha experiencia de eso con mis hijos. I have much experience on that with my children. Yo sé cuando me están mintiendo. I know when they're lying to me. ¿Verdad? Ahora, hermanos, también cuando usted se fija en las expresiones de las personas, usted va a saber cómo responder. Si la persona está triste, usted va a responder con compasión. Si la persona está enojada, usted va a echar para atrás y calmar la situación. Si se ve esa expresión. O sea, hermano, que eso es algo que es obvio, porque somos criaturas que nos comunicamos de esa manera. Pero hay que usar esa sabiduría. So we have to be wise. When you look at the expressions, if the person is sad, you know that person needs comfort. If the person is angry, you know you need to lower your tone. You got to respond appropriately. Hay que responder apropiadamente. El resultado, hermanos, de hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Lo vemos en Proverbios 15:28. The result of doing things, following this advice in the book of Proverbs. We see it in Proverbs 15:28. Donde nos dice que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. The heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. Hermanos, lo correcto cuando se está escuchando es pensar para responder. Hay veces, hermanos, que para yo responderle a usted me tiene que dar 1 o 2 días, porque no tengo la respuesta inmediatamente. Sometimes, if you want an answer from me, you got to give me 1 or 2 days, because I may not have the answer right away. Y así es que Dios me hizo a mi hermano, que yo no soy persona de que inmediatamente tengo la respuesta para usted. Desafortunadamente, si usted necesita la respuesta ahora, vino la persona equivocada. Porque si le doy la respuesta ahora, puede que le dé la equivocada. Pero quizá hay un hermano en la iglesia que usted conoce que siempre tiene la respuesta.
Y usted sabe que puede contar con ese hermano. Pero también déle tiempo para pensar. Exacto. ¿Okay? Si usted quiere una respuesta sabia, hay que esperar que la persona piense para que responda con sabiduría. And so a requirement is for the seeker, the person who's seeking the words, the counsel, the thoughts, the intentions, has to have time to think and process the information. You have to be able to take your time, think about it, meditate on it, so that you can respond appropriately, so that you can give the right answer, make the right judgment, para hacer el juicio correcto, para dar la opinión correcta. Es necesario, hermanos, ejercitar todas estas cosas que la Biblia nos dice. Piense antes de responder, hermanos. Muchos de los errores que cometemos es que no pensamos cuando vamos a decir algo. Think before you talk. Many of the mistakes we make have to do with not thinking through before we respond. Nunca se deje llevar por las emociones cuando conteste, hermanos. Never let yourself be led by your emotions when you give an answer. Especialmente, hermano, con las emociones de ira. Especially with the emotions of wrath. Cuando pensamos con ira, hermanos, ¿qué cosas no decimos? When we think with wrath, when we talk with wrath, we say horrible things. Porque en ese momento nos sentimos indestructibles. Nos sentimos vencedores, nos sentimos como que todo lo podemos conquistar. Y cuando pasa la emoción, nos lamentamos. When we're angry, we think we're invincible, indestructible. We think that we can overcome the world. But when the emotions settle down and we're able to think clearly, then we figure out, oh wait, I made a horrible mistake. ¿Cuántas personas, hermanos, han recibido la muerte por hablar bajo las emociones? ¿Cuántas personas están sufriendo hoy en día por hablar basado en las emociones? How many people are dead nowadays because they responded based on their emotions? Or are suffering some kind of consequence because they responded based on their emotions? Las emociones. Usted va a un dealer sin intenciones de comprar un carro y las emociones lo traicionan y sale con un carro nuevo que no quería. Y después se lamenta porque tiene un pago que no quería. Las emociones. The emotions. You go to the dealership without the intention of buying a car, and your emotions betray you, and you end up buying the car that you said you weren't going to buy. And now you have a car payment. And broke. And you're broke. No, you. Hace como 6 años atrás, hermanos, yo por poco me mudo para Carolina del Norte. About 6 years ago, I almost made the decision to move to North Carolina. Porque fue cuando me tomaron para capellán y me llevaron allá a entrenar. A mí me encantó Carolina del Norte. Hermoso, tranquilo. Me gustó el clima, vine emocionado, le dije, Joana, yo tengo ganas de mudarnos. Pero luego dije, déjame esperar un par de meses en lo que las emociones se me van. Cuando pasaron 2 meses, hermanos, dicho y hecho, no tengo planes de irme para Carolina del Norte. Hay que dejar que ese proceso de las emociones pase para poder pensar con claridad. We have to let our emotions settle. I almost moved to North Carolina because of emotions. Just one visit. And I got excited about it. But I had to give myself 2 months before I could think clearly and make the right decision. Sí, hermano, que las emociones nos pueden traicionar. Okay? Aún adorando a Dios, las emociones pueden traicionarte. Puede que tú estés excitado y basado en eso crees que estás adorando a Dios, como sucede en muchas iglesias, que le llaman al emocionalismo adoración, le llaman al emocionalismo, hermano, espiritualidad, cuando es un sentimiento de la carne. Las emociones traicionan. Emotions are treacherous. They can betray you. So think before you speak.
piensa antes de hablar y eso se requiere escuchar. Amén. Con esto terminamos esta serie de la comunicación, hermanos. With this we end the series on communication. Así que vamos a orar. Espero que pueda salir, hermanos, edificado con una nueva perspectiva en cómo comunicarte. I hope that you can leave here edified with a new perspective on how to communicate, how to use wisely the art of communication, cómo usar sabiamente el arte de la comunicación, hermanos. Vamos a orar.